Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 10. Bendito Dios, créame hermano, que tiembla mi cuerpo con esta palabra. Aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Amén. Pero esta palabra, este tema hermano, me lo daba el Señor hace ya muchos días. Alabado sea el nombre del Señor. Y viendo la ocasión que tenemos Santa Cena, vamos a predicar en esta tarde. Tal vez no le va a gustar el mensaje. Tal vez no le va a gustar. Pero es una reflexión a la Santa Cena. Es una reflexión a lo que vamos a hacer en esta noche, en esta tarde. Porque la cena del Señor es algo puro, algo santo, algo, mi amado hermano, que no podemos estar jugando con la cena del Señor. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10, verso 21 y 22. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Me contesta con un poderoso amén. Saludamos también a los que nos sintonizan a través de la radio, mi amado hermano, a través de las redes sociales, y a través del canal de YouTube, hermano. Dios les bendiga poderosamente. Así, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo, y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hay una pregunta aquí. ¿Somos más fuertes que Él? Pero vamos a leer también el 23. Pero dice aquí: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hasta ahí, hermano. Puede tomar asiento. Y el tema de esta tarde es: usted y yo no podemos comer de las dos mesas. Usted y yo no podemos comer de las dos mesas. O comemos de la mesa de Dios, o comemos, mis amados hermanos, de la mesa del diablo. Pero usted no puede estar jugando con el Evangelio. Y aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia, porque en la ciudad de Corintio había un problema. Y el problema era, mis amados hermanos, que pasaba en la ciudad de Corintio era que la inmoralidad, era fuerte en ese lugar. Era tan fuerte, mis amados hermanos, que aún incluso la iglesia de Jesucristo tuvo problemas cuando se estableció en ese lugar. Aún la iglesia de Jesucristo, mis amados hermanos, fue arrastrada por las inmoralidades que se cometían en ese lugar. Y Pablo, mis amados hermanos, les habla a esta iglesia. Hermano, hacía poco tiempo que esta iglesia había sido levantada en ese lugar, cuando el apóstol les escribe esta carta y les manda, mis amados hermanos, una carta que, mis amados hermanos, que los iba a despertar
o hacerles conciencia a esta iglesia que, mis amados hermanos, que ellos no podían, mis amados hermanos, participar de las cosas, mis amados, de las inmoralidades, y luego, mis amados hermanos, venir a la iglesia, hermanos, como que no había pasado nada. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que, mis amados hermanos, que la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, o mis amados hermanos, o los que nos congregamos en una congregación, aparentemente, mis amados hermanos, hacemos cosas ilícitas delante de Dios, mis amados hermanos, y venimos a la iglesia a aparentar como que no pasó nada, como que, mis amados hermanos, como que todavía seguimos practicando la santidad. Hay poder en Jesús. Y uno de los problemas más grandes, mis amados hermanos, en esta ciudad era la idolatría, en la cual el apóstol Pablo, mis amados hermanos, les habla. Y, mis amados hermanos, y en el capítulo 8, el apóstol Pablo le habla y los exhorta a través de los ídolos. Y le dice el apóstol a los corintios: ustedes saben que los ídolos no son nada. Ellos no tienen poder absoluto. Pero, mis amados hermanos, la iglesia de Corintios ya era sabedora, mis amados hermanos, que tales ídolos no tenían ningún poder para hacer bien o para hacer mal. Pero aún incluso, mis amados hermanos, en aquella ciudad, hermanos, se practicaba, mis amados hermanos, el sacrificar o hacer, mis amados hermanos, tales cosas que sacrificaban para los ídolos, como por ejemplo las fiestas paganas, mis amados hermanos, cosas que practicaban los que no conocían, mis amados hermanos, del evangelio. Pero el problema era que, mis amados hermanos, que a través de la práctica que hacían los impíos, también se infiltraba dentro de la iglesia. Y, mis amados hermanos, y venían de sacrificar de las fiestas mundanas del mundo, y, hermanos, y venían a la iglesia el fin, hermanos, el principio de semana, a comer la cena del Señor. Entonces el apóstol Pablo tiene que levantarse en exhortación y decirle: bueno, un momento, ustedes no pueden estar haciendo esto. Ustedes están allá afuera, aleluya, aparentando algo que no son, y cuando vienen a la iglesia quieren aparecer santos. No se puede de esta manera. Ustedes tienen que definirse: o comemos de lo sagrado de Dios, o comemos de la mesa del mundo y del diablo. Pero no podemos estar comiendo de las dos mesas. Entonces Pablo, mis amados hermanos, les habla, les exhorta. Pero del capítulo 9, mis amados hermanos, también, mis amados hermanos, les habla a los mismos cristianos, a la misma iglesia, que para agradar a Dios, que para que usted y yo le agrademos a Dios, tenemos, mis amados hermanos, que es importante, mis amados hermanos, negar, mis amados hermanos, los beneficios o las cosas del mundo. Mis amados hermanos, o más bien, aquí en el capítulo 8 todavía, hermanos, le enseña algo el apóstol Pablo, y le dice que, número 1, le dice que los ídolos no tienen nada. Hermanos, ellos no pueden hacer bien ni mal. Pero el punto número 2 en el capítulo 8 le habla a los cristianos algo muy importante, y que, mis amados hermanos, y que en esta
en este punto le habla el apóstol Pablo, mis amados hermanos, que el cristiano, la iglesia de Cristo, tiene que mostrar el amor hacia los demás. ¿Y por qué? Porque si usted no muestra el amor hacia su hermano, mi amado hermano, usted y yo no somos nada. Y Pablo les está advirtiendo aquí y le dice, según que como cristiano el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque Pablo les explica una cosa y le dice, ustedes saben muy bien que si ustedes comen de lo sacrificado a los ídolos, eso no pasa nada. En la comida no hay ninguna contaminación. Como hay gente que piensa, mis amados hermanos, que porque usted se come una comida, usted se contamina. Pablo dice que no. Ahora, oiga bien lo que explica Pablo. Pero dice él, pero si habiendo uno entre medio de nosotros, que llamándose cristiano, que sea cristiano o que está empezando a perseverar en las cosas de Dios, yo por amor a ese hermano, entonces tengo que obtenerme de comer de los sacrificados. Porque el que tiene el conocimiento sabe que, mi amados hermanos, que la comida no es la que contamina al hombre, sino que contamina al hombre es lo que sale de nosotros para afuera. Mi amados hermanos, lo que usted come, eso va, dijo hermano Jesús, eso va a la litrina. Pero, mi amados hermanos, pero lo que sale de nosotros, eso es lo que mata, eso es lo que está dañando, mi amados hermanos, al pueblo de Dios. Aleluya, poderoso Dios. Entonces Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen el conocimiento y ustedes son sabios, pero si hay alguien entre aquí que dice que eso es pecado hacerlo y eso es pecado comerlo, no lo haga por amor a ese hermano. No lo haga, porque usted haciéndolo va a hacer que ese hermano se pierda, porque para él es pecado. Entonces, si yo amo a mi hermano, tengo que hacerlo. Y Pablo dice, y si esto es de obtenerme de no comer carne, pues no lo haré. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Porque aquí, mi amados hermanos, vale más el amor que usted tiene para un hermano que el conocimiento que usted puede llegar a obtener. Porque ¿de qué le sirve que usted tenga conocimiento, pero con sus hechos está matando a su hermano? Mi amado, con sus actitudes estamos matando a aquel que está empezando a caminar en el evangelio. Así no se puede. Pues entonces, mi amados hermanos, Pablo tiene que explicar esto. Mi amados hermanos, que el que sacrifica algo para los ídolos, mi amados hermanos, y si alguien le ofrece de comer, coma. Porque hay gente, mi amados hermanos, porque es de cumpleaños, no voy a comer. Que mi hermano, coma. Mientras tenga vida, coma. Pero si hay un hermano entre los que anda ahí con usted que dice no es pecado, entonces usted tiene que rechazarlo. ¿Por qué? Porque usted le tiene que dar, hermano, testimonio a su hermano, al débil que está ahí. Entonces aquí lo explica claramente el apóstol en el capítulo 8. Si usted gusta, léalo en su casa. Pero en el capítulo 9, el apóstol Pablo, hermano, habla de los derechos. Y es aquí donde muchas veces usted y yo, para poderle servir al Señor, tenemos, mis amados hermanos, tenemos que rechazar algunas cosas que usted tiene como ser humano. Pablo muestra cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos. Pablo renunció al derecho que él tenía como apóstol, que el que trabaja en la obra del Señor es digno del salario, es digno que coma, porque es el trabajo de él. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo
rechaza todo eso. Y es que muchas veces tenemos que usted y yo rechazar muchas cosas en nuestra vida que nos están deteniendo para llegar a obtener las bendiciones de parte de Dios. Y aquí donde yo quiero empezarle a predicarle en esta tarde, en el capítulo 10 de primera de Corintios. Y el apóstol empieza diciéndoles, oiga bien lo que le dice el apóstol a esta iglesia o a este grupo de hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga, el apóstol Pablo se va a tiempos antiguos del Éxodo. ¿Para qué? Para explicarles al pueblo. Oiga bien, de explicarles al pueblo y decirles, hermanos, no quiero que ustedes ignoren estas cosas. Nuestros padres estuvieron bajo la nube, cruzaron el Mar Rojo y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oiga bien lo que les dice el apóstol. Todas esas bendiciones tuvo el pueblo de Israel. Todos fueron bautizados, todos vieron la gloria de Dios, todos estuvieron bajo la gloria de Dios. Pero más el apóstol Pablo le dice, pero no todos agradaron a Dios. Más todos no agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Él. Aleluya. Le dice el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga bien, porque aquí no radica que usted está dentro de una iglesia. Aquí no radica que usted esté los 4 días en la iglesia. No radica en eso. Lo importante de la vida cristiana es que usted viva para agradar a Dios. Lo que importa, mis amados hermanos, de la vida de un cristiano, mis amados hermanos, es que todo lo que él haga, lo haga con temor y temblor para Dios, que se guarde, que se santifique, mis amados hermanos, y que tenga cuidado cómo se dirige en este caminar. Le dice, no quiero que ignoréis. Pablo ha estado escribiendo acerca de la necesidad, hermano, la necesidad de terminar lo que Dios, hermano, ha puesto delante de nosotros, y cuán peligroso es no estar dispuesto a renunciar, hermano, a algo que se opone para que usted llegue a la meta. El problema de Israel, ¿cuál fue? El problema de Israel fue, mis amados hermanos, que todos participaron de la gloria de Dios, pero en su mente, pero en su corazón, pero en sus hechos, mis amados hermanos, en su conducta, mis amados hermanos, no agradaban a Dios. Aunque, mis amados hermanos, habían participado de las bendiciones de Dios, pero más de ellos no se agradó Dios.
ahora lo mismo sucede con usted y conmigo en estos últimos días. Mi amado hermano, usted y yo podemos participar de los sagrados de Dios, pero que, mi amados hermanos, pero que de tu conducta, que de tu caminar en el evangelio, que es el testimonio que estamos dejando como iglesia. Usted puede participar de todo lo que hagamos en este ministerio, pero que usted entre al cielo por su soberbia, que usted entre al cielo, mi amados hermanos, por su desobediencia, eso no lo sé. Eso solamente usted y Dios lo sabe. Que ellos participaron de todo. Aún ellos comieron el maná que cayó del cielo, bebieron de la agua. Pero, mi amados hermanos, pero su corazón, cuando, mi amados hermanos, tenían la oportunidad de rebelarse contra Dios, lo hacían. Cuando ellos tenían la oportunidad de ir a reclamar al siervo de Dios, allí se paraban y le decían a Moisés: mira lo que nos ha sacado. Y no se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y en el verso 6 le dice: más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, para que la iglesia tenga ejemplo. Que, mis amados hermanos, que no importa que tú participes de la cena del Señor, pero que aquí nos vimos santificados. Aquí nos vemos bien santos. Aquí, mis amados hermanos, hay gente que solamente para la Santa Cena se santifica. Pero después, mis amados hermanos, viven como quieran, andan como quieran. Mis amados hermanos, no tienen una intimidad con Dios. Tenemos que tener una intimidad con Dios, porque de otra manera, mis amados hermanos, no alcanzaremos las bendiciones de parte de Dios. Pablo le dice claramente, le dice: estas cosas sucedieron para ejemplo. Que aunque ellos vieron la gloria de Dios, aunque ellos participaron de todas esas cosas, no alcanzaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no es la Santa Cena que te santifica. No es el pan y el vino que te santifica. Aquí cualquiera la puede tomar. Si ahora no cae muerto el individuo. Pero si la Biblia, hermano, explica claramente y le dice cuáles son las consecuencias por tomarla indignamente. Por eso dice que viene la muerte, debilidad. Mi amados hermanos, tantas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no se examina a sí mismo. Yo puedo estar aquí, pero yo tengo que hacerme un examen, hermano, a la hora de tomar la cena del Señor. ¿Cómo la estoy tomando? Si soy digno o soy indigno de tomarla. Mi amados hermanos, ¿por qué? Porque depende de mi conducta, cómo anduve, cuándo, hoy. No. Porque usted puede vivir en ayuno ahora domingo. ¿Y el resto de la semana qué? Adoramos a Dios. El resto de la semana, el resto del mes ¿qué? ¿Cuánto fue la intimidad que tuvo con Dios? ¿Cuántos ayunos le presentó a Dios? Ese es el problema, que, mis amados hermanos, nosotros muchas veces nos santificamos un día, el día que vamos a tomar la cena del Señor. Ahí venimos a darnos golpes de pecho. Pero, mis amados hermanos, pero durante la semana nos parece el hermano que es cristiano. Parece más un impío más, parece un pecador más. ¿Por qué? Porque no da testimonio que es hijo de Dios. Y, amados hermanos, aquí de nada le sirve que venga a tomar la cena del Señor, si en el reino de los cielos usted y yo vamos a ser aceptos por Dios. ¡Alabado Jesús! Porque hay gente que piensa solamente el día. Si le ponemos 3 días, los 3 días se santifica.
Pero después que todo el resto de la semana, que no, yo sé que cuesta ayunar. Pero no solamente de ayuno puede vivir usted. No solamente de ayuno. Hay otros medios para santificarse, que es, hermano, el cual la oración, la conducta, tu testimonio. Adoramos a Dios, sí, Señor. No necesariamente que vivas en ayuno todo el mes. ¿De qué nos sirve vivir en ayuno si somos el mismo diablo? ¿De qué nos sirve, mi amados hermanos? Bendito Dios, aleluya, estar dentro de la iglesia, mi amados hermanos, pero cuando estamos allá afuera, ¿cuál es el testimonio que damos como hijos de Dios? Y Pablo le dice aquí a los corintios, le dice, estas cosas nos han quedado como ejemplo a ustedes y a nosotros. Estos son los ejemplos. Porque de tales ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes? De aquellos que iban codiciando. De aquellos que iban, mis amados hermanos, codiciando cosas malas. ¿Cuántos de nosotros no codiciamos cosas del mundo, hermano? ¿Cuántos de nosotros no codiciamos cosas, mi amado hermano? Cosas que verdaderamente, mi amados hermanos, no son lícitas, como dice el apóstol Pablo aquí. Te adoramos, Jesús. Pero aquí le da a Pablo, mi amados hermanos, le da también. Y le dice, codiciando cosas malas, como ellos codiciaron. Ya él hablándole a la iglesia, le dice, ustedes no tienen que codiciar cosas malas. Y el verso 7 le dice, ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron. ¿A qué? ¿A qué? Y no es eso lo que está haciendo el pueblo de Dios ahora. Jugando con el evangelio, jugando en el caminar del evangelio, jugando, mis amados hermanos, jugando con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios. Nadie se ha burlado de Dios y ha salido, hermano, limpio, ha salido impune. No, el que se burla de Dios, también Dios pasará el hacha. ¿Por qué? Porque el hacha está puesto a todo árbol que no da fruto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que no da buen fruto tiene que ser cortado. Adoramos a Dios, sí, Señor. Aunque mucha gente dice, no, restauración, hermano. Si el Espíritu Santo no convence al hombre, nada puedo hacer yo. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo a usted no lo convence, nada puedo hacer yo. Y hermano, y la Biblia es clara cuando, hermano, el Juan dice que la hacha está puesto a todo árbol. Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que también dice la palabra de Dios, que se interpone entre Dios, mi amados hermanos, y nosotros. Le dice, no, Padre, permítenos un momento, voy a limpiarlo, voy a podarlo. Y eso, hermano, es cuando Dios te pone a escuchar la palabra ahí, para que escuche. Dios te está dando la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad para que nos limpiemos, para que vivamos una vida agradable delante de Dios. Pero el problema es que por este oído me entra y por este me sale. Y mi amados hermanos, y aquí gritamos amén, aleluya. Aquí gritamos gloria a Dios santo, aleluya, el que vive. Pero cuando sales afuera, ya no eres aquel que gritó gloria a Dios, aleluya aquí. No, allá afuera somos diferentes. Allá afuera no nos comportamos como verdaderos cristianos. ¡Aleluya! ¡Alabado Jesús! Le dije que no le iba a gustar esto, porque a mí tampoco me gustó, pero tengo que darlo. ¡Aleluya!
Porque yo soy el primero que tengo que ir allá afuera. Y mis amados hermanos, y tengo que vivirle lo que yo le estoy gritando en esta tarde a usted. Porque mis amados hermanos, de nada me sirve gritarle a usted en esta hora y ser un sinvergüenza allá afuera. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! Y es duro cuando Dios te pasa factura de lo que predica. Y una pelea con Dios. Y entiendo a Jeremías muchas veces. Entiendo al profeta Jeremías, que ya no quería hablar de parte de Dios. Que ya no quería, mis amados hermanos. Y ciertamente le dijo el Señor: este pueblo no quiere oír. Porque así estamos nosotros. Se nos predica, no solamente yo, varios hermanos de aquí nos vienen a predicar de otro lugar. Y mis amados hermanos, y seguimos siendo los mismos. Seguimos en lo mismo. Tal vez está bien que no me creas a mí porque te predico todas las semanas. Pero cuando viene alguien y te predica y te descubre el pecado del cual anda, ¿por qué no cambiamos? Si es Dios hablándote, si es Dios queriéndote rescatar, si es Dios dándote la oportunidad que cambie, que cambiemos. ¡Aleluya! ¡Alabado Jesús! Santo. Pero estos se pusieron a jugar. En vez de no desenfocarse de mis amados hermanos, a donde ellos iban para la tierra prometida. Ellos no tenían que perder desenfoque. Pero más sin embargo, Israel aquí sigue y le dice, oiga bien, y le dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se fue a fornicar. El pueblo de Dios, cuando vieron las mujeres de Moab, dijeron: wow, qué mujerón. Wow, qué mujeraza. Qué chulo ese Sansón. Y empezaron, hermanos, a relacionarse con lo que no era lícito delante de los ojos de Dios. Meterse con la mujer impía, con mujeres que no tenían, hermano, el temor de Dios y que adoraban a otros ídolos. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Qué hicieron las mujeres de Moab? Le llevaron pestilencia dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, cuando hermanos se infiltra el pecado, mis amados hermanos, contamina todo. La Biblia dice, mis amados hermanos, allá en Josué, que un hombre, mis amados hermanos, que llevó el manto babilónico, cuando Jehová le había dicho que, mis amados hermanos, no tocaran nada del anatema, y mis amados hermanos, y aquel hombre, mis amados hermanos, se llevó aquel manto babilónico y lo fue a esconder, porque así es el hombre de sinvergüenza, hermano, peca y esconde el pecado. Así somos de sinvergüenza nosotros, que pecamos y queremos esconder el pecado. Pero cuando Dios tiene que revelar el pecado, no importa quién seamos, puede ser el rey, puede ser Saquita Mandolea Masaya, puede ser quien sea, pero Dios tiene que descubrir el pecado. Porque Dios no, hermano, no tiene niños consentidos aquí. Bendito Jesús. Nadie es consentido aquí. Poderoso Dios. Que muchas veces creemos que nosotros somos el niño bonito, que por momentos pensamos que nosotros somos la niña bonita. No, Dios, mis amados hermanos, no tiene ningún consentido aquí. Al hijo que Dios ama lo tiene que disciplinar. Al hijo que Dios corrige, hermano, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo ama. Y lo que hizo Israel
fue irse a la fornicación. Irse, mis amados hermanos, a lo que Jehová les había dicho, mis amados hermanos, que no se les era permitido a ellos tomar mujer de otra nación. Pero sí o no, varones que se ven media desnudas, se ven bonitas las mujeres. Lo que tú no sabes es que todo diablo la va a codiciar. Sí. No, hombre, si cuando tú la ves quizás en el show, la ves semi desnuda, a muchos se nos salen los ojos. Poderoso Dios, alabado Jesús. A muchos, mis amados hermanos, se le cae la baba. Y sí, hermanos, verdaderamente, quizás lo que a ti te gusta es que anden enseñando todo. Pero recuerda que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, mis amados hermanos, que debemos de guardarnos, mis amados hermanos, en santidad para el Señor. Y aquí, hermano, aquí es donde verdaderamente, hermano, Pablo les empieza a hablar y les dice: el pueblo pensó que, mis amados hermanos, ellos podían irse a fornicar y vamos a dar de vuelta al campamento de los israelitas y nada va a pasar. Porque así es el hombre cuando se va a hartar el pecado. Va hacia el pecado y aparece en la iglesia como que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, hermano. Oh, hasta siento la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque así es de sinvergüenza el diablo y así tiene engañado a muchos. Mis amados hermanos, cree que en pecado puede, hermano, obtener las cosas celestiales. No, señores, aquí para obtener las cosas celestiales hay que caminar en santidad, hay que caminar en rectitud, hay que esforzarnos y, mis amados hermanos, y aprender a decirle no a este mundo. Aleluya. Tenemos que aprender. Pero Israel, hermano, empezó a ¿qué? A fornicar. Empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y le dice, y cayeron en aquel día 33,000. Oiga bien esto. Cayeron 33,000. Óigame, el Dios de misericordia, el Dios de amor. El problema es aquí, hermano, que Dios es misericordioso, Dios es amoroso con el que ignora la palabra. A que no nos guste. Al que ignora la palabra, el pecador. Al pecador Dios lo llama con lazo de amor. Y le llama, hermano, y va en busca, lo venda las heridas que le ha dado el mundo. Ahora, pero aquel que queriéndose pasar de vivo delante de Dios, sabiendo ya bien las cosas que, hermano, y queremos hacer bobito a Dios, no se puede. Te adoramos, Jesús. Ahí donde se desata la ira de Dios sobre nosotros. Y dice: ni tentemos al Señor. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos hacer como que sabemos más que Dios. David por un momento se puso rebelde con Dios. Y mi amado hermano, y con Dios no podemos. Aquí dice el último versículo: somos más fuertes que Él. Somos más sabios que Dios en usted y yo. ¿Dónde nos podemos esconder? ¿Dónde podemos escondernos, mi amado hermano, que el ojo de Jehová no lo va a ver? El hombre es ignorante. El hombre ignora la palabra. Nosotros ignoramos la palabra y decimos: aquí no me va a ver nadie.
Aquí puedo hacer las cosas total. Los hermanos, el hermano Agnes no me está viendo. ¿De qué diablo, que hermano? ¿Qué importa que yo te vea? Yo no te voy a hacer nada. Pero hay un ojo que todo lo ve y todo lo sabe. Y de ese el que tienes que cuidarte. Y no importa que estés en tu lecho, no importa que estés en tu cuarto, no importa dónde te vayas a meter, el ojo de Jehová, mi amado hermano, está ahí. Y eso traerá castigo para nuestra vida. Entonces queremos, hermanos, ser más sabios que Dios. Y Dios dice Pablo, que la insensatez de Dios, oiga bien, la insensatez de Dios es como la sabiduría del mundo entero. La insensatez de hermanos de Dios es como la sabiduría del mundo. Oiga bien, porque nuestro Padre es sabio y de Él nadie nos puede esconder. Y dice el 10: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo otra vez, y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A la iglesia. Y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oiga bien, aquí estas cosas están escritas ¿para qué? Para ejemplo para usted y para mí. Que siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Israel, que le había prometido la tierra prometida, pero no alcanzaron a llegar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por todas esas cosas que están ahí. Su idolatría, la fornicación, la murmuración y, hermano, la codicia de cosas malas. No alcanzaron. Ahora usted y yo somos, hermano, el pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual. ¿Y para dónde vamos? Vamos para el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿será que usted va a alcanzar a llegar? ¿Usted no codicia cosas malas? ¿Ah? ¿Usted no codicia cosas malas? Pues aquí Pablo nos está diciendo que nos limpiemos de todas estas cosas, que miremos como ejemplo a este pueblo. Porque hay muchas veces, mire, hay muchas veces que usted y yo decimos: qué desobediente el pueblo de Israel. Y nosotros, que ya tenemos ejemplo. Ellos por lo menos no tenían ejemplo. Usted y yo sí. Pero aún incluso vivimos como queremos. Aleluya. Y ese es el problema aquí. Y dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Por qué? Porque Dios no te va a tentar y te va a poner entre la espada y la pared. Dios a través de la tentación te da una salida. ¿Cuál es la salida? Pues la sabiduría que Dios te ha dado. José salió huyendo de la fornicación. Allá le quedaron los hermanos, los trampos, hermanos, de la mujer, pero hermano, pero aquel José salió huyendo. Ahora, nosotros no. Ay, es que me durmieron. Y cuando desperté, ya estaba en otro lugar. Qué blanca palomita somos. Ay, no sé qué me dieron. Atol con el dedo le dio el diablo.
Por eso caemos fácil, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter, mi amados hermanos, de decirle no a la tentación. Cuando usted le dice no a la tentación, no al diablo y sí a Cristo, entonces Cristo le da la salida en ese momento de la tentación. Ahí viene la mano poderosa de Dios para socorrernos. Ahí viene el poder de Dios para levantarnos. ¿Por qué? Porque, mi amados hermanos, usted se está resistiendo a la tentación. Porque imagínense, José pudo haber dicho: esta mujer tiene billete, la mujer de Potifar, aquí puedo hacer mi futuro. Tenía un futuro mejor en el ministerio de Dios. Lo que el diablo va a hacer es que tú botes, hermano, pisotees, botes el ministerio. Y cuando, mis amados hermanos, me recuerdo lo que un hermano contaba, me lo contaba un sueño. Y es que a muchos hermanos el diablo le pone la tentación a él. Y cuando tú caes en la tentación, el diablo lo que hace después es reírse y decirle: no eres nada, perdiste todo lo que tenías. Y eso es lo que va a hacer el diablo. Cuando ya caigas en el pecado, el diablo se va a reír en tu propia cara. Eso es lo que hace el diablo. Miren lo que hizo con Sansón. Después sirvió de payaso. Así sirve, mis amados hermanos, aquel cristiano, mi amado hermano, que ha estado sirviéndole a Dios y luego el diablo lo zarandea. No estoy diciendo que no hay restauración, hermano. Siempre mientras el hombre se arrepienta puede alcanzar misericordia. Pero, mi amados hermanos, pero lo que yo le digo es que el hombre no puede estar en el pecado y puede estar sirviéndole a Dios. No podemos estar, mis amados hermanos, entre dos aguas. O damos agua dulce o damos aguas amargas. Pero, mi amados hermanos, o comemos de la mesa de Dios o comemos de la mesa del diablo, mi amados hermanos. Pero yo no puedo estar 3 semanas con el diablo y estar 1 semana con Cristo. No, si, mi amados hermanos, si yo me consagro para Dios, me voy a consagrar cada día para Él. Quiero vivir una vida agradándole a Él, una vida, mi amados hermanos, que Dios se complazca con lo que usted y yo estamos haciendo. Bendito Jesús. Y ese es el problema de nosotros, que muchas veces, hermanos, somos bien frágiles, somos bien, hermanos, somos tan fácil para que el enemigo nos seduzca. Entonces aquí le dice, por tanto, amados míos, oiga bien, le dice Pablo en el 14, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Oiga bien, como a insensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto me llama la atención. La palabra participar. Participar. Cuando usted practica o está practicando algo que es desagradable delante de Dios, usted está en comunión con el demonio. Pero cuando usted practica la santidad a Dios, usted está en comunión con Dios. Entonces Pablo aquí le dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros
nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En otro versículo Pablo dice que el que se une a una ramera viene a ser un solo cuerpo. Pero el que se liga a Cristo viene a ser un cuerpo con Cristo. Entonces, aquí usted no puede estar ligado con Dios y hermano, y con las cosas del mundo. O aquí, mis amados hermanos, o lo determinamos, o le servimos al mundo, le servimos a Cristo. Pero no podemos estar sirviendo a dos señores. Porque usted no puede estar agradando ni al diablo ni a Cristo. Y ese es el problema aquí. Que nosotros nos gusta participar de las dos cosas. Allá viene el hermanito en pecado, hermano, y viene a profetizar. Allá viene el hermanito en pecado y viene a danzar. Pero dígale que suelte el pecado, no quiere. No quiere soltar el pecado. ¿Por qué? Porque le gusta. Pero mis amados hermanos, pero le gusta sentir también la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Adoramos a Jesús. ¿Cómo es eso que solamente en la iglesia te vas a santificar? Hay poderes. Es que aquí el Espíritu me toma. Pero vaya, dígale que hermano, que deje la fornicación. No quiere. Aleluya. Ay, quiere vivir en fornicación, hermana. ¿Por qué? Porque no se arma de valor, hermano, de rechazar el pecado. No nos hallamos en valor. ¿Por qué? Porque no solamente puede ser un pecado de fornicación, puede ser cualquier otra cosa que no es agradable delante de Dios, pero no lo quiere soltar. Quiere vivir, hermano, en las cosas de Dios, pero quiere seguir haciendo las cosas que le agrada a su carne. Adoramos a Jesús. Lo que quiero con este mensaje es que usted haga reflexión de lo que va a hacer. Aleluya. Que hagamos reflexión de lo que verdaderamente, hermanos, practicamos con la Santa Cena. Que usted no puede, hermano, usted no puede vivir, hermano, haciendo las cosas que a Dios no le agrada y aparentar en la iglesia como que no pasa nada. Bendito Jesús. Y yo me hago la pregunta. Oiga, yo me hago la pregunta, me he preguntado algo. Y digo yo, ¿cómo en una persona que esté en pecado, cómo es que el Espíritu Santo la toma, le reviste, hermano, y hace tantas cosas? Y al salir de la iglesia, sigue la misma vida. Me echó la pregunta a esto, ¿sabe por qué? Porque cuando mi esposa empezó a tener experiencia con el Espíritu Santo, me dijo estas palabras: o nos casamos o los separamos. ¿Por qué? Porque había un Espíritu Santo que la estaba redarguyendo y diciéndole: o me sirves a mí, pero no puedes estar aquí, yo te uso y te vas a revolcar con este sinvergüenza que cuando tiene la oportunidad se va a revolcar allá. Tienes que tomar una decisión. Y cuando las cosas son de parte de Dios, entonces Dios tiene que hacer algo, pero tiene que ver en usted la determinación y la decisión que usted tomó. Pero el problema es que nosotros muchas veces somos tolerantes con el pecado. Queremos andar al diablo, mi niño, abrazando el pecado. Y amados hermanos, ay, es que yo sin este pecado, déjese marido, cásese. No, es que sin este viejo no puedo vivir. Sí, hermano, le hablo así porque, mis amados hermanos, cuando mi esposa empezó a tener experiencia con Dios, hermano, fue clara y me dijo: mire, ¿sabe qué una cosa? Yo no puedo vivir así, determínese usted, o le servimos a Dios o lo separamos. Adoramos a Jesús. Y claro, en el mundo hay muchas mujeres, quizás hasta más bonitas de las que usted tiene, pero con un carácter del diablo.
que hoy va a estar contigo, mañana va a estar con otro. Ese es el problema. Y me decía mi esposa, es que yo no me siento bien así ya. Yo no me siento bien. Pero eso es lo que yo me he hecho la pregunta. Y digo yo, entonces, ¿cómo esta gente viene a la iglesia, hermano, danza, habla en lengua, hermano, y sale de la puerta y se le olvida la experiencia? Gloria a Cristo. Adoramos a Jesús. Poderoso Dios. Explíqueme usted cómo es esto. ¿Quién ha tenido experiencias con Dios aquí? Casi la mayoría. ¿Y qué hace Dios cuando te ministra? Te sientes limpio, te sientes puro, te sientes como que mi amado hermano ha puesto a nacer. Ajá, pero dígame una cosa, Dios lo limpia, Dios lo purifica, y hermano, y yo me vuelvo al fango del pecado. Allá voy, mi amado hermano, como dice la Biblia, que la chancha del hermano limpia vuelve al hermano a embarrarse. Allá va el hombre, hermano, ¿a qué? A de vuelta a abrazar el pecado, a vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una determinación. Pero sí, mi amados hermanos, pero cuando viene a la iglesia quiere sentir otra vez. Entonces yo me he hecho la pregunta, hermano. Está bien, yo entiendo algo. Que usted esté en el proceso de casarse y el Espíritu Santo la bautice. Entiendo eso que pueda pasar. Pero en aquel que no tiene intención de cambiar su vida, en aquel que no tiene intención, hermano, que le da igual, hermano, pues ahí estoy en la iglesia. Un día Dios va a revelar tu pecado. Un día Dios te va. Y Dios, mis amados hermanos, Dios no lo hace para avergonzarnos. Dios nos hace para corregirnos, porque nos ama. Dios no quiere la condenación ni la muerte del impío. Dios quiere darle vida eterna al hombre. Dios quiere, mis amados hermanos, que el hombre sea cambiado, transformado. Mis amados hermanos, que disfrute las bendiciones de parte de Dios. ¿El mundo qué te va a ofrecer? ¿Qué nos va a ofrecer el mundo? ¿Sabes qué te va a ofrecer? Pecado, muerte, destrucción, enfermedad. Eso es lo que te va a ofrecer el mundo. Pero más sin embargo, Cristo te ofrece la paz, el gozo, la alegría, la comunión con Él, las bendiciones de Él, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, aquellos que no llegaron a la tierra prometida no disfrutaron de las bendiciones que había en Canaán. Mis amados hermanos, usted y yo vamos para una Canaán celestial, donde, mis amados hermanos, esa nueva Jerusalén será gloriosa. Pero, mis amados hermanos, sé que van a haber obstáculos, sé que van a haber momentos difíciles en este caminar, pero yo tengo que tomar una determinación. O me determino a servir a Cristo, o sigo viviendo como quiero vivir. Termino, hermano. No veo que ya se quiere ir. Le dice el 18: mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Esto, hermano, se lo voy a explicar en otra ocasión. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis
beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Oiga bien. Oiga bien esto. Termino con esto. Los corintios tenían muy seguro esto. Tenían muy seguro esta parte. Que los gentiles sacrificaban y no sabían lo que hacían. Entonces, a los corintios eso les dio una libertad. No importa. No importa. La hermana Chencha va a tener una actividad. Le vamos a celebrar un sacrificio a San Simón. Allá va. ¿Por qué? Porque hay comida. Y nosotros llevamos para la casa hasta 5 platos. Así somos nosotros los hispanos. Ahí llevamos el poco de comida para la casa. Entonces, los corintios tenían muy claro esto. Que ninguna comida los dañaba. El problema era que, mis amados hermanos, que ellos se infiltraban en las prácticas. Allá está la feria, allá iba el cristiano. No, pues aquí no pasa nada. Si aquí, mis amados hermanos, esto. Entonces, Pablo les dice claramente: ok, bueno, ustedes ya conocen ustedes que todo esto, alabado sea el nombre del Señor, no los va a contaminar. Pero tampoco pueden ustedes ser partícipes de todas estas cosas. Hay que usted sepa muy bien que las cosas no lo van a dañar, pero tampoco puedo ser partícipe de ellas. Por eso le leí el verso 23, porque Pablo dice: todo me es lícito hacer. Todo. Puedo ir, puede ir, pero ahora le es lícito que usted se vaya a meter al cine. ¿Qué aprende usted en el cine? ¿Qué aprende? Según lo que va a ver. Si es una película, llamados hermanos, de matar, a eso aprende. Porque hay tantos jóvenes, hermanos, que se meten a las escuelas o a un lugar y mata a todos los que están ahí, porque le enseñaron en las películas y le enseñaron en los juegos. ¿Me es lícito eso? No. Pablo dice: todo me es lícito hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dígame usted, después de salir de una película, usted de 3 horas, ¿qué edificado sale? Dígame, ¿qué edificado sale? ¿Qué edificado salimos? Después de salir mis amados hermanos, después de salir de las fiestas, ¿qué edificado sale usted? Pero más sin embargo, ahí viene el hermano el miércoles al culto, ahí viene el viernes al culto, ahí viene el sábado al culto, ahí viene el domingo al culto. Ya voy a terminar, hermano. Ahí viene, bien edificado. Lo que menos quiere hacer en la casa de Dios es adorar a Dios. Lo que menos quiere hacer es exaltar a Dios. Pero allá en la rueda. Gracias a Dios. Sí, hermano, ¿quién no se hace, hermano? Ahí va. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la gente. ¿Por qué? Pero a la iglesia, hermano, parece robot.
Póngale el chip de adoración para que adore, mi amados hermanos, porque a la casa de Dios venimos a glorificar a Dios. Si tú has buscado en la casa la presencia de Dios, entonces yo puedo adorar en este lugar. Entonces yo con libertad puedo levantar mis manos y decirle: Señor, gracias. ¿Por qué? Porque he estado comiendo de la mesa del Señor. Estáis aquí amándole, he estado en oración, he estado leyendo la palabra. He estado, mi amados hermanos, en comunión con el Dios de los cielos. Por eso que cuando usted viene todo raro, ay, yo me asusto. Y digo yo, ¿qué estará haciendo el hermanito? Porque mi amados hermanos, por más que le metan los músicos aquí, mi amados hermanos, él está. Y yo digo, ¿qué ha estado haciendo el hermanito? Mi amados hermanos, ¿por qué? Porque a la casa de Dios, mi amados hermanos, ya no viene, ya viene lleno de hartarse pecado. Ya venimos llenos de comer inmundicia. Por eso a la casa de Dios, ya no, hermanos, ya no nos deleita estar glorificando a Dios. Poderoso Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ya venimos llenos. Porque antes de venir al culto, hermanos, nos hartamos una película. Poderoso Dios. Porque antes de venir al culto estuvieron 3 horas metidos en el teléfono. Alabado Jesús. Entonces a la casa de Dios, ¿qué vamos a ir a dar? Ya viene lleno, ya viene asqueado. No puede ser así. La iglesia tiene que vivir recta. Hermano, si usted en la casa tiene intimidad con Dios, aquí yo me quiero llenar, aquí yo me quiero seguir llenando, porque eso es lo que Dios, mis amados hermanos, lo da. Esa es la bendición, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo de Dios nos sacia todo, mis amados hermanos, y no podemos parar de anhelar más de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquel que ha buscado de la presencia de Dios, hermano, le es un anhelo estar en la casa de Dios, porque ahí Dios va a hacer algo conmigo. Y hermano, y viene a la casa de Dios y empieza a adorarlo, empieza a glorificarlo, empieza, mi amados hermanos, empieza a bajar la gloria de Dios, a llenar tu vida, a llenar tu corazón. ¿Por qué? Porque hay una vida, hermano, agradable delante de Dios. Hay una vida que Dios, mi amados hermanos, le estás agradando. Pero de no ser de aquellos, mis amados hermanos, que ya venimos llenos de las cosas que no los edifican. Por eso que a la casa de Dios, en vez de estar adorando, está durmiéndose. En vez de estar glorificando a Dios, está viendo y está diciendo: hey, ¿a qué hora se va a terminar el culto? Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquel que viene a adorar, aquel que viene a buscar la presencia de Dios, no le importa si son 3 horas, no le importa si son 5 horas. Él solamente se deleita en la gloria de Dios. Poderoso Dios. Alabado Jesús. Pablo claro le dice: no todo lo edifica. Aleluya. En otro verso dice: pero yo no me dejaré vencer por ellas. ¿Por qué? Porque la tentación, el pecado siempre va a llegar, siempre estará a la puerta de tu corazón. El pecado siempre estará tocándote la puerta. Pero mis amados hermanos, usted y yo tenemos que tener el discernimiento de decirle al pecado no. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque el pecado me va a destruir, porque el pecado, mis amados hermanos, me va a hacer alejarme de Dios. Mis amados hermanos, y muchas veces le permitimos al pecado entrar, hermano, a nuestra vida. Pero cuando Cristo toca la puerta, no lo queremos dejar entrar. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno, tu corazón ya está ocupado de las, hermanos, de las inmundicias y las inmoralidades de este mundo. Y Cristo quiere darle algo diferente al hombre para que se sacie, para que ya no viva en ese mundo de inmoralidades. Que el corazón, hermano, del hombre, mis amados hermanos, ya está ocupado. Y por eso, mis amados hermanos, que hay gente que no le permite que Dios entre a su corazón.
Jesús. Eso es lo que pasa. Usted no puede estar viviendo, hermano. Usted y yo no podemos estar viviendo en dos aguas. O somos o no somos. Entonces Pablo dice aquí. Así que pues, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, oiga bien, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pregúntale al que está al lado suyo cuáles de estas tres cosas tiene. Uno le va a decir las tres. Está enfermo, está débil, está dormido. Pues discernamos. Porque aquí es claro, el apóstol le dice que el que no discierne el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, Dios te va a exhortar. Y después de la exhortación, si tú no haces caso, entonces el juicio de Dios. Pero Dios nos está dando la oportunidad hoy. Póngase de pie. Que medite lo que vamos a hacer. Este es el examen. Este es el examen donde usted sabe bien si va a pasar o no va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Poder en tu nombre, Padre.